Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta última charla semestral, esta charla de experto que tenemos el día de hoy desde la Coordinación de Empleabilidad e Inserción Laboral. Nosotros como coordinación creemos y le damos importancia a estos espacios porque sabemos que día a día la globalización nos permite pues tener un contexto mucho más amplio, perdón, en cuanto a la información que debemos tener y que debemos estar actualizando. Por eso es que el día de hoy traemos una charla experto que se llama Transformando Desafíos en Negociación. Esta charla el día de hoy nos va a enseñar que negociar no es solo cuestión de obtener beneficios, sino de saber construir algunos acuerdos sostenibles en contextos complejos como lo es el mundo laboral. Por eso, de la mano de la Agencia Pública de Empleo, traemos esta charla. El día de hoy nuestro conferencista es José Castaño, que muy amablemente en esta horita nos va a explicar qué trae este tema de la negociación, qué desafíos son los que nos trae este tema. José, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio y nada, los micrófonos de esta sala son completamente tuyos. José, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas tardes. Me acaba de informar mi compañera Stephanie que ya está conectada. Ella, ¿te acuerdas que era la que La como la conferencista. conferencia Sí, inicialmente? Entonces, vamos a dar un minutico que ya ella se conecta y ella va a proceder. ¿Listo? Entonces, dale, dale. Antes de iniciar algunos avisos parroquiales que nos parecen súper importantes, vamos a dar inicio, pero no sin antes, como les comentaba, dar esos avisos parroquiales que son de gran aporte a este espacio. Primero en el chat les vamos a compartir nuestro link, es un link de formulario de asistencia, de diligenciamiento del formulario para que ustedes puedan realizar el registro. Para nosotros es sumamente importante que ustedes puedan llegar a hacer ese diligenciamiento, es muy sencillo, que nos permite establecer el primer contacto con ustedes, ¿cierto? Y segundo, es una evidencia de que estuvimos en este espacio. Bien, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a este entrenamiento, a esta charla, a este taller de Transformando Desafíos en Negociación. Eh, Transformando Desafíos en Negociación, vamos a abordar un poco esos retos que asumimos todos los días, ¿sí? Todos los días enfrentamos desafíos laborales a diario, pero pocos son frecuentes, como los conflictos interpersonales. Vamos a abordar todo este tipo de temáticas. Este espacio busca brindarles técnicas efectivas para transformar esos desafíos en oportunidades de diálogo, crecimiento y acuerdos sostenibles. José, por favor, me colabora si eres tan amable con la siguiente diapositiva. Acá vamos a abordar un poco qué es un conflicto, ¿sí? Vamos a abordar qué es bien importante abarcando este espacio, y un conflicto no es necesariamente algo malo, es una diferencia entre personas que puede deberse a intereses, valores, información o percepciones distintas. Lo importante no es evitar el conflicto, sino aprender a gestionarlo de forma constructiva. En algunas ocasiones tendemos a manifestar algo, a mejor procrastinar el diálogo, a no hablar, a no mencionar de eso o evitar ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque presentimos de pronto que eso no es nada positivo, nos va a sobrecargar, es algo negativo, pero como lo manifestas en un momento, lo importante es tener esas herramientas porque de esos conflictos aprendemos. Lo importante es saberlo manejar y digamos que no pase a ser un conflicto a un problema. ¿Listo? Posterior a ello, José, por favor, si me colaboras con la siguiente, si eres tan amable, vamos a ver y abordar todos esos tipos de conflicto que nosotros manejamos. Acá hay un video, no sé si de pronto se deje reproducir. Listo, vamos a visualizar este video. Por favor, nos avisan si lo escuchan y si no, para visualizar, por favor. No, no, no le está tomando la diapositiva. no lo deja reproducir. Listo, no te preocupes. Entonces, si quieres, por favor, avancemos un poco y yo les voy comentando a ellos en la siguiente. Creo que son los tipos. Qué pena con ustedes, acá fallas técnicas. Dale, no Perfecto, te preocupes. muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, eh, aunque abordamos también qué es lo que hace parte de un conflicto, acá inicialmente debe existir una persona, ¿sí? Un problema, una causa, una aceptación, unas emociones que son necesarias para este proceso. ¿De qué manera se abordan? ¿Sí? Inicialmente se debe generar una causa que es muy importante, ¿sí? ¿Qué generó eso? Si estoy molesto con algo, ¿qué lo generó? De pronto pasó el Transmilenio, me mojó, ¿sí? Hay un ejemplo muy coloquial. De pronto estoy en el trabajo y una compañera que me saluda todos los días o no me saluda, entonces yo me sentí por eso. Hay una causa que genera ese conflicto inicialmente, ¿sí?
Y por lo general es intra y extra, que quiere decir involucra a una persona, pero es importante entender ese conflicto y analizarlo, y esto nos ayuda a resolver. Pero además de, primero, entender la causa, qué me generó ese malestar. Segundo, qué pasó, lo reconozco, cuál es el problema, pues debo aprender a reconocer mis emociones. Ese problema me generó tristeza, frustración, molestia, desagrado, enojo. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? No debemos suponer las intenciones del otro a partir de sus acciones, sino buscar oportunidades de invalidar esa emoción y de invalidar esas propias percepciones. Y luego de ello, ya que hacemos ese recorrido, viene el proceso de aceptación. ¿Cómo aceptamos eso? ¿Cómo reconocemos el problema? Reconocerlo y entender y contextualizar el problema nos ayuda a obtener esas herramientas para poderlo ejecutar de una manera más positiva. ¿Listo? Si quieres la siguiente, José, porfa, si eres tan amable. Listo. Entonces, mientras que José nos va ayudando ahí a compartir, vamos a hablar también un poco acerca de los tipos de conflicto. Esos tipos de conflicto en los entornos laborales podemos encontrar esos conflictos interpersonales, intrapersonales y entre grupos de relación o de información. Es importante identificarlos, nos permite abordar con mayor claridad. Es decir, piensen en algún conflicto reciente que ustedes hayan tenido a nivel laboral, académico, personal, familiar. ¿Y en cuál categoría podrían ustedes ubicar ese tipo de problema? ¿Sí? ¿En dónde ustedes podrían ubicar ese tipo de problema? ¿Cómo empezarían ustedes a ubicar ese tipo de problema? Para sí mismo, como ustedes ven acá, tenemos la parte del conflictómetro. ¿Sí? ¿Qué necesitamos nosotros para empezar a identificar eso? Acá, pues ahora vamos a hablar un poco acerca del conflictómetro. Es una herramienta que nos permite entender las distintas formas en las que las personas enfrentan los conflictos. Este tipo de autoconocimiento es esencial si queremos mejorar nuestras habilidades de negociación, que son bien importantes. Existen varios estilos, y cuando hablamos de negociación no solamente hablamos cuando ya estamos inmersos en el mercado laboral, es decir, ya somos colaboradores de una empresa, sino que también cuando estamos buscando ese empleo y queremos una oportunidad laboral. Existen varios estilos y cada uno tiene un impacto diferente en las relaciones laborales. El primero de ellos es estilo evitativo, ¿sí? Es perder o dejar. La persona evita el conflicto a toda costa. No enfrenta el problema ni expresa sus necesidades. Es como, yo evito el conflicto, entonces soy evitativo, dejo que pase y ya, ¿sí? Ejemplo, Andrés se siente sobrecargado por su jefe, pero no dice nada por miedo a represalias, ¿sí? Yo me siento cargado con mi jefe, pero prefiero evitar el conflicto. De pronto, si yo le digo que tengo mucha carga laboral, me van a echar, no, prefiero no hablar con esa persona. A largo plazo acumula una frustración y baja su rendimiento laboral, ¿sí? Esta persona se desmotiva y baja su rendimiento laboral. Por otro lado, tenemos el estilo complaciente, ceder o perder. Como si tú dices que es así, perfecto, así es. Yo cedo en todo lo que tú digas, está perfecto. Se cede para mantener la armonía, pero se deja al lado que uno necesita. A veces tener este tipo de relaciones, como les mencionaba, un conflicto no necesariamente malo, sino es algo que nos ayuda a renacer para aprender a tener herramientas productivas, ¿sí? Pero este estilo, si es complaciente y es muy recurrente, puede llegar a ser muy perjudicial. No sé, contextualicemos con otro ejemplo. Laura siempre acepta turnos extras para evitar conflictos con sus colegas. Ya siempre dice, se me ponen todas las veces en la noche yo acepto ese reto de trabajar en la jornada nocturna, pero empieza a sentirse explotada y poco valorada, ¿sí? Entonces, yo prefiero que todos los demás estén bien en el contexto y prefiero yo cargarme frente a esas características. Por otro lado, tenemos el estilo competitivo. Por acá creo que alguien nos está diciendo algo. No, ya silencié el micrófono. Ah, bueno, perfecto, muchísimas gracias. Por este lado tenemos entonces el estilo competitivo, que es ganar o perder, ¿sí? Impone su punto de vista sin considerar al otro, puede funcionar en situaciones de emergencia, pero deteriorar las relaciones. Ejemplifiquemos, el gerente de área impone su solución sin escuchar al equipo. Es decir, se hace como yo diga, no importa nada, no quiero escuchar a nadie más, se va a hacer así. Resuelve de manera rápida, pero solamente con el consentimiento de él, sin haber generado una estrategia, un match o una cohesión con su equipo de trabajo, pero deja esos resentimientos dentro del equipo. Y es ahí donde empieza un mal clima laboral o un mal clima académico, ¿sí? O esa ruptura de relaciones familiares y de amistad, entre otros, ¿listo? Eso como abarcando todos los contextos, pero lo vamos a simplificar más al contexto laboral. Cuando ya hablamos del estilo asertivo, es ganar o ganar.
Busca el equilibrio entre satisfacer las propias necesidades y las del otro. Promueve soluciones colaborativas y sostenibles. Es un gana-gana, como una reinversión. Yo te dejo ganar, pero yo sé que después por eso que yo te hice, sé también cómo abordarte para que tú me hagas esa reinversión de apoyo para yo poder ganar, ¿sí? Acá podemos ejemplificar, Mariana, digo yo nombres hacia al azar, tiene un desacuerdo con su compañero de equipo, propone una reunión para escuchar a la persona, encontrar intereses en común y definir una solución compartida. Es decir, es una persona que busca el momento, hace un chequeo emocional, valida que su compañero con el que tiene un conflicto esté pasando por un buen momento, mantiene una conversación, hace una sugerencia, escucha la sugerencia de su compañero y construyen una sola solución que genera un estilo asertivo. Bien, por otro lado y en la misma continuidad tenemos el estilo pasivo-agresivo. No se expresa directamente, pero usa sarcasmo. ¿Sí? Es decir, cuando estamos en las empresas empiezan con sus sarcasmos, con sus chistes negros, hace el tema de evasión o sabotaje para manifestar el desacuerdo. Es como manifiesto lo que digo, pero bajo el estilo de confianza, entre chistes negros, ¿sí? Ejemplo, un colaborador no dice absolutamente nada en la reunión, pero luego desacredita las decisiones tomadas frente a otros. Claro, es que como si yo no soy el jefe, no me aprueban. Sí, como esos sarcasmos que empiezan a manifestar, entonces es un estilo pasivo-agresivo. Como yo no digo nada en la reunión para no afectar, pero busco esos momentos, esos, para hacer esos comentarios de pasillo, afectar y, ¿sí? Pasivo-agresivo. Luego de eso tenemos también el estilo perseverante negociador. Es aquel que con firmeza y empatía busca construir acuerdos sostenibles. No, digamos que no se rinde fácilmente, pero escucha activamente. Es decir, es una persona, la persona que maneja este estilo perseverante es una persona que tiene una escucha activa muy desarrollada, porque a partir de esto puede percibir emociones, información para poderlo manejar y poder negociar ese conflicto. Bien, podemos ejemplificar este estilo perseverante. Carlos, ejemplo, tiene conflictos con el área legal por plazos de entrega, por incumplimientos. En lugar de escalar el problema, propone sesiones de coordinación para construir cronogramas realistas. Es decir, no tiene la necesidad de escalarlo, sino que simplemente se reúne con la persona directamente y le dice, perfecto, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer un cronograma de entrega donde nos va a facilitar. Y este es un estilo también interesante y es el más interesante de ellos. Se llama por eso estilo perseverante negociador. Como yo tengo esas herramientas, esas características y habilidades para poder negociar ese conflicto. Como les menciono, pues ningún estilo es malo por sí solo, todos pueden ser útiles según la situación, pero lo importante es aprender a elegir conscientemente el estilo más apropiado de acuerdo a la situación que estoy viviendo y no responder desde el impulso o la costumbre. Bien, por eso se llama el conflictómetro. ¿Cómo lo debo gestionar? ¿Cómo gestiono esas emociones y de acuerdo al contexto? Hace un momento veíamos cuál era la causa, ¿cierto? Cuál es la emoción que estoy sintiendo, reconozco el problema y el contexto y de acuerdo a este conflictómetro, cómo yo voy a empezar a aplicar esas herramientas. ¿Sí? ¿En qué situación puedo aplicar el estilo perseverante negociador? ¿En cuál el pasivo agresivo? ¿En cuál el estilo asertivo? Debo empezar a identificar esas características que son bien importantes. Bien, José, por favor, me colaboras con la siguiente, si eres tan amable. Perfecto. Entonces, acá vamos a hablar un poco acerca, pues, de lo que tenemos de la caja de herramientas que nosotros manejamos. Este es uno de los momentos más importantes de este entrenamiento eh, y como ustedes lo pueden visualizar allí, pues en la diapositiva, la caja de herramientas para resolver conflictos es muy importante. Imaginemos que cada conflicto laboral es un reto diferente. Todos los seres humanos somos un mundo diferente, creencias católicas, religiosas, políticas, culturas y crianzas totalmente diferentes. Y como buenos profesionales necesitamos usar la herramienta adecuada para cada una de las situaciones que vemos en un contexto laboral, para cada uno de los contextos de conflictos, desacuerdos o discrepancias que presentamos en el contexto laboral. Esta caja tiene dos grandes compartimientos. El primero es el estilo centrado en el conflicto. Acá nos habla un poco del foco lógico y estructural. Este estilo busca entender y resolver el problema con racionalidad, se enfoca en los hechos, la estructura del conflicto y las opciones son disponibles, eh, digamos, o son útiles cuando las emociones primero no son tan intensas. Es decir, cuando yo soy una persona que estoy teniendo un conflicto, reconozco y digo como, ay, sí me genera malestar, pero no es
un malestar que yo diga, uy, estoy súper furioso, sino me genera malestar de una forma más tranquila, es decir, la emoción no es tan intensa, se puede dialogar con lógica y argumentos, es decir, yo tengo la capacidad de poderme comunicar con esa persona, establecer un diálogo y tener unos argumentos para poder negociar mi posición o mi punto de vista. Y la tercera, hay una apertura eh, para encontrar esas soluciones, ¿sí? Tengo una disposición de poder escuchar, entender cuál es la solución que me está ofreciendo la otra persona y entrar a negociar para reconocer. Acá un ejemplo básico puede ser dos departamentos tienen conflictos por duplicación de funciones. ¿Sí? Están duplicados en los dos departamentos, realizando prácticamente las mismas funciones que está generando un desgaste en el talento humano y se hace una matriz de roles y se definen tareas en conjunto. Quiere decir que todos llegan a una reunión, un comité, un design thinking, donde ellos van a decir, perfecto, vamos a organizar este cronograma, vamos a establecer estas funciones, vamos a hacer esta matriz de roles para empezar a identificar eso, dejar a un lado esas discrepancias y poder solucionar y gestionar el tiempo y gestionar también el recurso humano. Las herramientas de este estilo, primero, análisis del conflicto. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué intereses están enfrentando? ¿Sí? Por ejemplo, hace un momento les hablaba del caso de las dos áreas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están enfrentando? ¿Sí? Es importante empezar a reconocer eso. La recolección de datos, hechos, fechas, impactos, qué impactó, en qué fecha sucedió. Si yo estoy todavía molesto por algo que sucedió hace un mes y esto me está generando un conflicto en el área, o recién fue ayer y antier y es algo que puedo empezar a gestionar, cuáles fueron los hechos, en qué generó impacto, si fue en el clima laboral, en el desempeño, en los indicadores. Bien, ¿qué pasó ahí con eso? Generación de lluvia de ideas, ¿sí? Lo que les comentaba en Design Thinking, donde nos vamos a reunir como equipo de trabajo, vamos a generar una lluvia de ideas donde vamos a resolver eso, qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer. Es decir, no solamente es mi punto de vista, sino que tengo la capacidad de poder escuchar a esas otras personas que tienen un aporte importante, incluso coincidir con otras personas en esa idea que yo tengo. Y por último, en este estilo, la evaluación de consecuencias. ¿Qué pasa si seguimos así? ¿Qué pasa si seguimos en ese conflicto que llevamos hace un mes y no hemos trabajado sobre ello? ¿O que llevamos 2 meses y seguimos acá hablando del mismo conflicto? ¿Qué pasa si seguimos en eso? Hay que buscar herramientas sólidas para poder gestionar eso, accionar y tener una capacidad de negociación que es bien importante. Una connotación que quiero hacer es que la negociación en contextos laborales es una de las competencias más demandadas en el 2025. ¿Sí? Es una persona que tiene negociación en contextos laborales, es una persona que tiene liderazgo, comunicación asertiva, gestión de las emociones o administración de las emociones, es una persona resiliente, es una persona orientada al logro, estructurada, pensamiento crítico. Entonces miren que este tipo de desarrollo, esta competencia, desencadena un engranaje aún más de otras habilidades que son importantes para el contexto laboral y que nos permite ejercer como buenos profesionales. Por otro lado, tenemos el segundo estilo que está centrado en la emoción, foco en las personas y en el vínculo. ¿Sí? Este enfoque reconoce los conflictos no solo son racionales, sino también son emocionales. ¿Sí? No es como, ay, acá estoy súper sentada, estoy en una sobrecarga laboral y mi compañera, no sé, de nómina, está ya, yo soy de contabilidad y yo saco súper cargada y mi compañera de nómina escuchando música, se va a las 4, ¿sí? Entonces, no puedo tener ese racionalismo, sino que también eso me va a llevar a sentir una emoción. Aquí trabajamos con la empatía, la validación y la escucha para reconstruir relaciones. Me gusta mucho ejemplificar lo que voy explicando para que sea un poco más diciente para ustedes, un poco más experiencial, que me parece que es importante. En este caso del estilo centrado en emoción, podemos ejemplificarlo con un líder. eh, Nota que uno de sus colaboradores está distante, intenso. ¿Sí? Esa persona está muy distante, está muy tensa. De pronto alguno de ustedes inclusive no necesita ser líder para notar que uno de sus compañeros tomó distancia. En lugar de centrarse en el rendimiento, es decir, yo como líder, en lugar de centrarme en el rendimiento de mi colaborador o como compañero, en lugar de hacer foco en el rendimiento de las tareas de mi compañero, lo invito a conversar un poco de cómo se siente, qué pasa, cómo se siente esa persona. Entonces acá sí podemos hacer como ese reflejo, acá hablamos mucho más desde la persona, entender que somos seres humanos y trabajamos con seres humanos es muy importante. Algunas de las herramientas que tenemos para este estilo de centrado en la emoción, la primera es la validación emocional. ¿Cómo está la persona? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Reconocer eso. Entiendo que esto te haya molestado. De pronto mencioné, dije alguna palabra, ¿sí? Y te generó malestar. De pronto hice o actué de alguna forma que te generó malestar. Válido cómo está la persona, ¿sí?
es importante, reitero, entender que somos seres humanos y trabajamos para seres humanos. Luego de eso viene la escucha activa, sin interrumpir y con preguntas abiertas. ¿Cómo te sientes? Espero a que la persona me responda. No le voy a decir, oye, ¿tú por qué estás triste? No, pero estás muy mal, estás terrible. No, porque no estoy siendo asertivo y no estoy utilizando este tipo de estilo y tampoco estoy utilizando esa herramienta. Tengo una escucha activa, no voy a interrumpir a la persona y hago preguntas abiertas. ¿Cómo estás? ¿Qué te molestó? ¿Cuándo fue? ¿Sí? Luego de eso, hago una reformulación de la empatía. Entonces, lo que está sintiendo es, reconfirmo la información que me está diciendo la persona. Entonces, lo que está sintiendo es molestia porque yo te hablé feo antier. Entonces, lo que está sintiendo es molestia porque no logramos llegar al objetivo. Entonces, están sintiendo molestia porque no te has podido vincular laboralmente. Reafirmo y confirmo la información que la persona me está diciendo para hacer un chequeo de la información y valido y digo, no es mi percepción, sino es correcto. Entendí lo que la persona me quería transmitir. El lenguaje corporal y tono consciente en entornos virtuales. Sí, es muy importante para no generar esas percepciones erradas. La mejor práctica es saber cuándo usar cada estilo o incluso cómo combinar cada estilo y esta caja de herramientas, ¿sí? ¿Qué estilo puedo utilizar? ¿Qué herramienta puedo tomar acá? Y combinarlos. Un conflicto puede comenzar siendo algo racional, pero puede escalar por la forma en que se comunica. Es decir, yo entiendo que mi compañero cometió un error en la nómina, que me pagó mal y lo entiendo y soy súper racional y digo, perfecto, lo disculpo. Pero cuando esas cosas no se conversan en el momento, empieza a generar Pues, un estilo en la emoción, donde involucra algunas emociones dentro del proceso. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo vamos hasta acá? Por favor, si pueden reaccionar ahí con los emojis, ¿cómo vamos? Me van comentando, por favor, si están conectados, si no están conectados ahí con los emojis, nos pueden comentar un poco cómo están. Listo, José, por favor, ¿me puedes colaborar con la siguiente diapositiva si eres tan amable? Perfecto. Entonces, acá tenemos algunas recomendaciones de los conflictos, pero antes de ir a eso, me gustaría mencionarles un poco eh, de algunos estilos que ya habíamos mencionado también, pero adicional a ello, hay otro contexto que me parece importante y son las partes de un conflicto, ¿sí? Digamos que acá para que ustedes vayan visualizando esas recomendaciones, pero les quiero comentar cuáles son las partes reales de un conflicto para que ustedes logren identificar eso. Cuando nos enfrentamos a un conflicto, solemos verlos como una gran bola de emociones, tensiones, desacuerdos, ay no, yo siempre, tienes siempre que ser como yo digo lo que yo digo. Pero si queremos nosotros resolver eso con inteligencia, ser unas personas negociadoras, necesitamos desempacarlo. Hoy vamos a mirar el conflicto como si fuera una estructura con tres partes fundamentales. La primera, cuando hablamos de la persona, ¿sí? Esta es la dimensión subjetiva del conflicto, se refiere a las características y emociones de cada ser humano, estilos de comunicación y necesidades personales. La segunda es el proceso, ¿sí? Esto se presenta como se ha desarrollado la situación, incluye la comunicación, los canales usados, el tiempo. De pronto yo malinterpreté un mensaje de WhatsApp que me envió mi compañero, entonces, ¿cómo se dio? Por mediante un mensaje de WhatsApp, yo lo percibí de manera errada, o de pronto le escribí a la persona y se demoró 3 horas en responderme, pero yo no sabía que esa persona estaba pasando una situación difícil, como entender un poco eso. Y realmente cuando ya llegamos al problema, acá hacemos referencia al contenido objetivo del conflicto. Los hechos o desacuerdos específicos, metas que han pasado sobre eso, es lo más visible, pero no siempre la raíz del conflicto. Acá un mensaje clave, en ocasiones lo que parece ser el problema es solo el síntoma, hay que mirar más a profundo. Nosotros consideramos que el problema es que mi compañera me está mirando hoy, porque hoy llegó, me miró mal, entonces yo estaba en la clase y me miro mal, o yo estaba en mi lugar de trabajo y me miro mal, o yo voy a ir a una entrevista y la psicóloga me miró mal. De entrada yo estaba en la recepción esperando una entrevista y llegó la psicóloga y me miró mal. Tendemos a concluir a sacar percepciones y creemos que ese es el problema. Pero si de pronto nos dedicamos a analizar y somos un poco más críticos y miramos de fondo cuál es realmente el problema es que la persona me está mirando mal o qué pasó o qué generó eso, cuál fue la causa y realmente qué fue lo que pasó frente a ese proceso, qué sucedió. Seguro que es de pronto el problema es que mi compañera me miró mal o es una forma diferente, ¿listo? Cuando hablamos también un poco de cómo resolver el problema, cuando nos enfrentamos a un conflicto laboral, tenemos varias formas de resolver. La elección no debe ser emocional ni automática, debe ser estratégica, ¿sí? Es decir, yo estoy furioso, entonces voy a responder súper mal porque estoy
con la molestia o con la emoción súper alta. Bien, les quiero compartir pues algunas principales modalidades de resolución de conflictos, desde las más pasivas hasta las más estructuradas. Una de ellas, la primera, es la evitación. Es cuando ambas partes deciden no enfrentarlo o ignorarlo o aplazarlo. Puede ser útil si el conflicto es menor, si no es en el momento adecuado o si necesita maduración. Pero si se usa de una forma crónica, puede hacer que el conflicto escale. Es decir, si yo no pongo una limitante a ese conflicto, si yo no logro solucionarlo en unas fechas oportunas, eso va a generar que se encadene algo mucho más grande y que se escale. Ya no solamente van a haber dos personas implicadas, sino que van a ser tres, luego toda el área, luego dos áreas involucradas, luego el jefe, ¿sí? Entonces es importante empezar a detectar eso. La conciliación, ambas partes ceden para mantener la relación, se prioriza la armonía, pero a veces se sacrifican necesidades personales. La conciliación hace parte importante del proceso de negociación, es útil para perseverar relaciones valiosas o cuando el problema no es tan importante. Un trabajador acepta cambiar su turno para apoyar a un compañero, aunque lo incomode, es decir, yo entiendo que hoy mi compañero tuvo un inconveniente, no puedo llegar a la planta a operar, entonces yo puedo cubrir a ese compañero. Todo parte de la empatía para generar una negociación asertiva. Dentro de ello también vemos el proceso de mediación. Se recurre a un tercero neutral para facilitar el diálogo, es decir, somos dos colaboradores de la compañía, vamos a acudir al área de talento humano para que haya un mediador del proceso. El mediador, perdón, no impone soluciones, solo es una guía para llevar a cabo esa reunión, es decir, para conciliar y decir, perfecto, tú ya hablaste, ahora vamos a escuchar a tu compañero. Porque a veces cuando las dos partes están tan alteradas o tienen la emoción en un porcentaje tan alto, es difícil mantener una comunicación y por eso se busca un mediador que logre solucionar para llegar a una negociación. Acá podemos hablar o abordar un poco cuando les mencionaba dos áreas tienen un conflicto constante. En este caso, recursos humanos intervienen como el mediador o facilitador generalmente en las compañías. Pero cuando es usted en un proceso de vinculación laboral y usted está en desacuerdo con algo que le está diciendo el entrevistador, ¿usted cómo va a actuar frente a ese proceso? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a comunicar? ¿Cómo va a mediar ese proceso? Que también es importante reconocer esas características. Luego de ello viene la parte de la negociación. Las partes se sientan directamente del hogar, intercambiar intereses y llegar a acuerdos que beneficien a ambas. Es un gana-gana. Es la técnica más poderosa, pero requiere habilidades de escucha activa, claridad, flexibilidad y preparación. Debo prepararme antes de tener una conversación y estar dispuesto a reconocer mis faltas y a entender qué es lo que está pasando y qué ocurrió tras ese proceso de negociación. Tenemos acá un tema también que es bien importante y es el tema de arbitraje. Un tercero, generalmente con autoridad, ¿sí? Escucha a ambas partes y toma una decisión que deben acatar, ¿sí? Es decir, si en este momento yo estoy vinculado, mi líder va a tomar la decisión que es algo neutro, ecuánime para las personas del equipo y cómo se debe empezar a abordar. Esto es útil cuando el conflicto ya está institucional, o sea, ya está muy dentro de la organización y que hace parte de una cultura. Ya me está afectando la cultura, ya me está afectando el clima de la organización, el rendimiento de las personas, el bienestar, ¿sí? Es importante. Acá podemos ejemplificarlo de pronto. Dos empresas, ¿sí? Tienen una disputa contractual y acuden a un tribunal en proceso empresarial. Entonces, son dos empresas que quieren hacer una consolidación de procesos jerárquicos y una empresa no cede, o la empresa B no cede, o la empresa A no cede, y simplemente van a un tribunal donde hay un arbitraje y le dice la persona se va a hacer de esta forma. Asimismo, podemos hacer el símil, una similitud con un contexto laboral de este proceso. Como ustedes pueden ir evidenciando, no existe una sola fórmula, lo importante es elegir el método adecuado según la madurez del conflicto, ¿sí? Es decir, según el grado en el que vaya el conflicto, la relación entre las partes y el objetivo deseado. ¿Cuál es el objetivo de solucionar ese conflicto? Tener un mejor clima. ¿Cuál es el objetivo de solucionar ese conflicto? Vincularme laboralmente. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ese conflicto para a raíz de eso buscar esas técnicas clave y esas metodologías que son importantes para poder reconocer el conflicto y mirar cómo se puede recomendar eso? Acá como ustedes pueden visualizar por qué quería dejar esta imagen mientras que les iba abordando otros argumentos, otras herramientas importantes, porque esto me parece
Cada color tiene una tipificación importante, una característica importante para que ustedes la puedan visualizar y puedan tener esa transferencia de conocimiento. Y acá tenemos nosotros algunas recomendaciones para la solución de conflictos o para la negociación de conflictos en contextos laborales, que es importante enmarcarlo. Y esta es una de las partes más aplicables del entrenamiento. Las recomendaciones claves para facilitar la solución de un conflicto. A veces el conflicto no se resuelve porque no sabemos cómo hablar, cómo escuchar o cómo actuar. Y acá les compartimos pues algunas recomendaciones que marcan la gran diferencia. Una de ellas, y muy puntual, es la primera: desarrolla la flexibilidad y la paciencia. Resolver un conflicto requiere tiempo, no todo se soluciona en una sola conversación. A veces la otra persona necesita espacio o el equipo necesita procesar emociones. Nosotros en algunas ocasiones tendemos a, perfecto, yo estoy preparado para tener la conversación incluso el mismo día. Voy y me acerco a la persona o en un comité le digo a la persona, pero no estoy gestionando mis emociones y no le estoy dando tiempo a la persona tampoco el que gestione las emociones y quiero ya tener la conversación y es ya, quiero solucionar eso, ¿sí? Ya mismo quiero solucionar eso, no puede pasar de hoy, tiene que ser hoy. Oye, pero no le estás dando espacio a la otra persona que gestione sus emociones, que piense de pronto y reconozca cuál fue su error y su falla para que cuando se vaya a comunicar contigo o vayan a tener un diálogo, una conversación, sea asertiva y efectiva. Y no solamente asertiva y efectiva, sino oportuna. Entonces es importante empezar a identificar eso. En lugar de exigir de pronto una respuesta inmediata, puedes decir, entiendo que este tema es sensible, ¿te parece si lo retomamos mañana con más calma? En ocasiones no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y en qué momento lo decimos. ¿Sí? Entonces, acá marcamos la diferencia. Entiendo que pasó una situación difícil, ¿te parece si lo retomamos mañana con más calma? Es algo totalmente diferente y que es importante y que es aplicable en todos los contextos, pero especialmente en el contexto laboral. Este tema primero de desarrollo de la flexibilidad y la paciencia me parece importante también mencionarlo, no solamente para las personas que ya están vinculadas laboralmente, sino también para las personas que son emprendedoras o quizás si yo soy un oferente o un buscador de empleo. Mira, yo soy egresado o yo estoy en un proceso de formación y no he logrado vincularme laboralmente. Esta es una gran recomendación. Desarrolla esa flexibilidad y la paciencia. En ocasiones vamos a una entrevista, nos sentamos, llevamos media hora esperando y empezamos a inquietarnos un poco y nuestra posición corporal también es muy diciente y le da pues índices a, como tal al entrevistador para poder tomar decisiones. La segunda, elimina el síndrome de ellos no entienden. Sí, importante, elimina el síndrome de ellos no entienden. Este síndrome aparece cuando asumimos que la otra persona está equivocada por no pensar como nosotros. Ay, pero no, ¿sigo lo que digo? No, 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 no. No, pero es que eso no era, no entendió. Ay, no, así no es, yo no entendí de esa forma. El por qué está diciendo eso si yo lo entendí de una forma totalmente diferente. Es ahí cuando el conflicto se agrava, cuando nos encerramos en nuestra versión. Es lo que yo entendí. Yo lo entendí así de esta forma y me parece que yo no sé qué está diciendo esa persona. No, 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 no. Pero Stephanie, ¿qué está diciendo? No, 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 si es como lo piensa José. Bien, entonces, como que estamos cerrados en nuestra versión, no nos permitimos avanzar a tener esa claridad, ¿sí? Entonces, acá es un poco una invitación a cambiar la frase no me entiende por quizás no me he explicado bien o con claridad, o quizás la persona que es el facilitador, el exponente, no se está explicando con claridad. O quizás su perspectiva sea diferente a la mía, su percepción es diferente a la mía, ¿sí? Poder entender, como les mencionaba al inicio de este espacio y de este entrenamiento, que somos seres humanos con creencias, pensamientos, ideologías totalmente diferentes y que a partir de eso podemos pensar y tener percepciones diferentes. ¿Listo? El tercero de ellos es centrarse en el futuro, no en el pasado. Repetir errores del pasado alimenta la frustración, ¿sí? No hay que repetir errores del pasado, hay que evitarlos, hay que aprender de esos errores. De pronto fui imprudente en algún comité, en alguna conversación con un compañero, mencioné alguna mala palabra, reacciono, lo asocio, lo asimilo y digo, bueno, bien, no vuelvas, ya aprendiste de esto, a la próxima por favor evita esos comentarios, maneja la calma y no vuelvas a hacer ese tipo de comentarios, ¿listo? Entonces, como les venía mencionando, este tipo de errores alimenta la frustración. En cambio, enfocarse en soluciones y próximos pasos abre el camino
al acuerdo, ¿sí? Enfocarnos en lo que viene, qué podemos hacer, qué vamos a hacer para resolver. En vez de decir, tú siempre haces lo mismo, ¿sí? Puedes decir, ¿qué podemos hacer para que no vuelva a pasar esto? ¿Sí? En vez de yo decirle a mi compañero, tú siempre lo haces y por eso siempre es el mismo problema, o a la otra persona, tú siempre lo haces y siempre es el mismo problema, ¿qué podemos hacer para resolver esto? ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? ¿Sí? Pregúntale a la otra persona cómo trabajamos en conjunto o qué necesitas de mí para poderlo lograr y cómo lo vamos a hacer. La cuarta recomendación, habla en primera persona. Comunicar tus emociones y necesidades desde ti, ¿sí? No desde la acusación. Usted no. Desde lo que yo siento y reconozco. Siento que estás triste. Siento que estás molesto. No desde la acusación, usted está molesto, usted está súper molesto, usted está súper molesto, eso está generando un conflicto, no vamos a poder desarrollar esa competencia de negociación. Siempre hablar en primera persona, desde ti, yo siento que tú estás molesto. Hablar en primera persona reduce la resistencia del otro y mejora la conexión con la persona al diálogo. Si ustedes logran identificar acá vamos abordando y haciendo un engranaje importante de todas esas competencias, habilidades blandas que son las más demandadas para el 2025 y que están centradas hoy en este entrenamiento de negociación. ¿Cómo es mi comunicación? Claves de la comunicación, cómo es mi liderazgo, mi empatía. ¿Sí? Es bien importante en este proceso. En lugar de decir tú nunca me escuchas, yo más bien puedes mencionar o decir yo me siento ignorado cuando no me respondes en las reuniones, me gustaría sentirme parte del equipo. Tú nunca me escuchas, tú nunca me respondes el WhatsApp, a mis otros compañeros sí, a mí no. Dile, yo me siento, habla desde la primera persona, ignorado cuando no me contestan los mensajes en WhatsApp y mi otro compañero sí. Yo me siento ignorado cuando no me haces sentir parte del equipo, cuando no me invitas a esas reuniones, ¿qué está pasando? Listo, hablar desde el sentir propio. Quinto, reconoce tu parte en el conflicto. Aceptar tu contribución, aunque sea mínima, abre la puerta a la colaboración. Reconozco que me puse a la defensiva, me gustaría entender mejor lo que ocurrió desde tu perspectiva. ¿Qué consideras que pasó? Le estamos dando también la oportunidad a esa persona que nos pueda mencionar qué ocurrió, qué pasó y qué fue lo que se presentó mediante ese proceso. Bien, entonces acá hablamos un poco de esas recomendaciones y para ir cerrando, estas las de recomendaciones, tenemos el sexo que es cuida tu lenguaje corporal y tu tono, incluso en el tema virtual. En algunas ocasiones estamos en conferencias, en reuniones de equipo de trabajo, en línea, y la forma en la que usamos la cámara, el volumen, las pausas, puede transmitir tensión o apertura, ¿sí? Si yo en este momento activo y desactivo mi cámara, o de pronto me equivoqué y estoy así con la cámara, ¿cierto? Y no identifiqué que tenía la cámara prendida, el volumen, el tono de la voz. Si de pronto yo alzara el tono de la voz, ¿sí? De pronto logro captar un poco, pero si de pronto hablo de manera más minuciosa, pierdo la atención de las personas que están en este espacio. Entonces, el volumen y las pausas pueden transmitir tensión o apertura, pero cuando lo relacionamos al contexto laboral, seguramente, si este fuera un espacio laboral y yo digo, todos vamos a activar las cámaras, es muy diciente para mí el proceso. ¿Sí? Y va a generar un conflicto porque mi compañero nunca me presta atención, no, pero mira a mi otro compañero allá durmiendo, mira al otro comiendo, la otra persona ni se dio cuenta que estaba así, estaba que se dormía, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces es importante eso, encender la cámara, mirar a los ojos, ¿sí? Es importante hacer esa conexión visual con las personas, sonreír cuando sea posible y hacer pausas para generar seguridad. ¿Por qué es importante esta recomendación? Porque ustedes saben que después de la pandemia, en este tema de la era digital, es muy constante el tema de las reuniones virtuales y no tener a la persona face to face en el front quiere decir abre espacios para que cada quien tenga percepciones mayores y se genera un proceso de sensibilización emocional donde cada persona quiera asumir a su forma. Entonces, Stephanie hoy no abrió la cámara, José no abrió la cámara, Mariana hoy no abrió la cámara. Entonces yo, ay no abrieron la cámara, me lo tomo personal, me están ignorando. Sí, un tema de sensibilización más fuerte. Estas recomendaciones no son reglas rígidas, pero sí principios éticos y
relacionales o racionales que nos permiten generar un valor, ¿sí? Este valor en cómo nos permiten pasar del juicio a la comprensión. Utilizar estas herramientas y recomendaciones son vitales para entender la situación y el punto de partida y el punto final de un proceso de negociación. Es decir, la posición fija a la construcción conjunta de un proceso de negociación. José, ¿me puedes colaborar, por favor, con la siguiente diapositiva, si eres tan amable? Bien, entonces, si quieres, por favor, pásalo un poco. Ah, no, ese no lo hemos validado, listo, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco acá de los tipos de conflicto. Vamos a hablar un poco, pues, acerca de ellos, cuáles son los tipos de conflictos que manejamos en este momento. Pero antes de eso, me gustaría, por favor, que me reaccionaran con los emojis, a ver si están, si no están conectados, si de pronto van en el bus, en el Transmilenio, no pueden activar el micrófono. No se preocupen, pero lo importante es que ustedes puedan, por favor, ahí como reaccionarnos con el emoji. Eh, y por favor, no olviden diligenciar el formulario de asistencia, que para nosotros es sumamente importante este espacio y pues claramente que ustedes hagan el debido proceso. Bien, entonces retomando lo que nos compete en temas de negociación, acá tenemos el tema de tipos de conflicto en los entornos laborales. Acá podemos encontrar conflictos interpersonales, intrapersonales y entre grupos, que era un poco los que les hablaba al inicio. Cuando hablamos del tema intrapersonal, es el conflicto que ocurre dentro de una persona, surge cuando tiene que tomar decisiones difíciles, cuando hay ambivalencia o cuando sus valores entran en contradicción con sus tareas. Un profesional se siente muy presionado por cumplir una meta de ventas, pero no está de acuerdo con las estrategias comerciales que debe aplicar. Acá esta persona vive un conflicto interno entre su ética y su deber. Y siento que en alguna ocasión, en alguna parte del momento de nuestra escala profesional, todos nos hemos sentido de esta forma, con un conflicto intrapersonal. Y partiendo de esas herramientas que hemos visto, esas recomendaciones, acá los invito a un espacio de introspección que ustedes identifiquen en este momento con esos tipos de conflictos que ustedes visualizan en pantalla, con cuál se siente identificado y de acuerdo a las herramientas y técnicas o recomendaciones que hemos visto a lo largo de este espacio, ¿cuál cree usted o considera usted que es importante que articule con ese conflicto? ¿Cómo lo puede utilizar y cómo lo va a hacer? Bien. Por otro lado, tenemos el interpersonal, es el más frecuente, sucede entre dos personas por diferencias de comunicación, percepción, estilo de trabajo e intereses. Podemos ejemplificar, dos colegas tienen tensiones constantes porque uno es meticuloso y planifica todo, mientras que el otro improvisa y actúa bajo presión. ¿Sí? Sus estilos generan choques constantes y esto permite que se genere una discrepancia dentro de ellos y genere un tipo de conflicto. ¿Sí? ¿Quién se ha sentido de pronto identificado con este tipo de conflicto interpersonal? ¿Quién se siente identificado con este estilo de conflicto? Generalmente todos, porque es que los conflictos nos rodean. Desde que nosotros salimos desde la casa, de pronto nos vamos a subir al Transmilenio y pasa una persona y nos pisó y nos molestamos, ¿sí? Y hay gente que se tensiona y su grado de emoción sube, ¿cierto? Recuerden que hablamos del conflictómetro, sube un poco su grado de emoción, entonces ahí se genera ese conflicto. Llegábamos a nuestro lugar de trabajo, el vigilante es del vigilante, entonces no me sonrió, yo me lo tomo personal y empiezo pues a generar ese conflicto. De pronto llegué a trabajar con mis compañeros, llegué a hacer todo el proceso y siento como el ambiente tenso y me lo tomo todo personal además y sigo, ¿cierto? Con este tipo de conflictos. Este tipo de conflicto es el más genérico, es decir, se presenta en diferentes contextos, en el laboral, en el académico, en el social, en el familiar, ¿sí? En todas las áreas de ajuste de la persona se empieza a identificar ese proceso y es uno de los más concurridos. De acuerdo a eso, también identifique qué herramienta o qué recomendación usted utilizaría para eso. ¿Cómo puede resolver? Bien, tenemos el intragrupal, sea dentro de un mismo equipo o área de trabajo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que ya anteriormente hablábamos de dos personas, ahora acá estamos hablando de más personas. Ya son más personas involucradas. Puede surgir por liderazgo débil, un líder súper débil que genera ese conflicto, unos roles mal definidos, la falta de confianza o metas alineadas. Pero generalmente se encabeza por un líder que tiene un pensamiento débil, que no es autocrítico, ¿sí? Que no es cooperativo.
acá les quiero poner un ejemplo y es en un equipo de proyecto, de pronto hay malestar porque algunos sienten que otros no están aportando lo mismo. ¿Sí? Entonces, otras personas se sienten sobrecargadas y como hay una persona que es el favorito de ese liderazgo débil, entonces la persona no ejecuta, no hace bien sus labores, sus tareas y las otras personas del equipo se sienten sobrecargadas. ¿Mm? No hay reglas claras de participación ni canales de retroalimentación, es decir, ni siquiera tenemos un espacio de feedback, ¿sí? O un grupo focal donde podamos identificar esas debilidades como grupo y poderlas manifestar. No podemos. Y empieza un conflicto intragrupal porque hace una ruptura del proceso de alineación o del engranaje que ya se tiene, ¿sí? Hay una ruptura y a partir de eso se generan uno, dos, tres equipos dentro de uno solo. Entonces están los que están con el líder apoyando, los que están en contra del líder y los que están en el medio que no, perdón, no quieren opinar y ya no es una ni dos personas, son 10, 15, 5 o 4 personas. Bien, tenemos por otro lado también el intergrupal. Ya hablábamos del intragrupal y hablamos del intergrupal o entre grupos que aparecen en diferentes departamentos o áreas de equipos. Puede estar basado en rivalidad, diferencias de objetivos o en estructuras organizacionales deficientes. Acá lo podemos hacer el símil como el área comercial quiere lanzar promociones agresivas, ¿sí? Quiere hacer sus promociones que generen marca, que generen impulso, posición, pero el equipo de producción no puede abastecer la demanda, es decir, no está preparado para hacer esa campaña comercial, no tiene los recursos necesarios y esto genera un conflicto constante entre ambos equipos, por eso se llama intergrupal, mayormente conocido en el contexto laboral. Sí, me genera conflicto porque hay alguien que quiere sobresalir y quiere hacerlo, no importa lo que tenga que hacer para pasar por encima de los demás, hacerlo, pero tengo otra área que me dice, oye, no te puedo cumplir con eso porque no tengo los recursos y empieza a generar ese conflicto. Por otro lado, tenemos el de información o percepción. Ocurre cuando las personas tienen datos incompletos, ¿sí? Datos distintos o malinterpretan las intenciones. Cuando yo le digo a mi compañero, si supiste que van a echar a Blanquita, si supiste que van a hacer un tema de gestión cultural, pero no complementamos esa información y genera ese vacío, esa desesperanza, ¿sí? Ese desosiego para poder entender y comprender. Muchas veces este estilo de información o percepción o estos conflictos se resuelven simplemente comunicándolo de una manera más asertiva, la forma en que transmito el mensaje. Pongamos acá un ejemplo clave, es el jefe asigna una tarea por correo sin explicar la urgencia. Entonces, cordial saludo, Diana María, entonces yo te asigno a ti esta labor, por favor enviármela, ya. Pero no le comuniqué a la persona que es urgente, para qué fecha y a qué horas. Entonces, el colaborador asume que puede esperar porque no hay un nivel de prioridad, ¿sí? Al final ambos creen que el otro actuó de forma irresponsable. Entonces, Diana María dice que su jefe actuó de forma irresponsable porque no le comunicó la urgencia, la fecha y la hora de entrega, y por este lado su jefe considera que Diana María actuó de manera irresponsable porque no envió la información que él necesitaba a tiempo. Identificar correctamente el tipo de conflicto nos evita actuar por impulso o aplicar soluciones poco eficaces. A veces pensamos que es un problema personal cuando en realidad es organizacional o simplemente de comunicación. Entonces miren que este mensaje nos invita a que dejemos por favor de tomar las cosas personales. Cuando hablamos de un tema dentro de una organización o en el contexto laboral, ya sea desde el proceso que yo estoy siendo participante en un proceso de entrevista o en un proceso de selección, o ya sea que yo estoy como colaborador, no nos tomemos las cosas personales. Cuando nos tendemos a tomar las cosas personales, hay una sobrecarga emocional que nos limita a nosotros poder tener una mente más abierta, como se menciona coloquialmente, ¿cierto? Y tener una dimensión clara del proceso. Nos sesgan percepciones cerradas y nos dificulta el proceso, que es bien importante. Listo, José, ¿me colaboras por favor con la siguiente? Creo que ya pues cerrando. ¿Me escuchas, José? Listo. Entonces, mientras que José nos colabora eh, avanzando con la siguiente diapositiva, perfecto. Entonces, este de cómo resolverlo ya lo habíamos mencionado en algún momento y es las técnicas clave para aplicar una negociación directa en contextos laborales. Acá abordamos un poco el tema desde la conciliación. Entonces, por favor, tengan siempre presente
identificar la causa del problema, el contexto en el cual estoy y cuál sería la herramienta o la técnica más eficaz para yo poder solucionar ese problema, ¿sí? La negociación, que es muy importante, tiene unas características y unas herramientas desde la comunicación y de cómo yo abordo el tema y del chequeo emocional. La evitación, como yo evito, prefiero dejar ahí, ¿sí? O el arbitraje, que ella es algo impuesto, es sí o sí se va a tomar, este proceso se va a solucionar o se va a negociar de esta forma, de acuerdo a cómo lo dictamina una sola persona y es una ley para cumplir. O el proceso de mediación, si de pronto tenemos ya que invitar a alguna persona para que intervenga a nuestros espacios o a nuestro proceso. Veo acá en el chat algunas preguntas, entonces permítame en un momento antes de avanzar voy a leer las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, creo que nos volvieron a compartir. Gracias, Mayeli, por volver a compartir el show. Entiendo que todo esto es útil para manejar conflictos interpersonales en el trabajo, por ejemplo, entre áreas, pero me pregunto cómo se conecta la negociación como tal, en qué momento pasamos de entender y gestionar el conflicto a aplicar herramientas de negociación, como definir interés, hacer propuestas o buscar acuerdos. Perfecto. Entonces, acá voy a hacer un espacio pequeño. Ana Sofía, gracias por tu intervención, que es muy importante para nosotros. Eh, y bueno, creo que también me hace 10 minutos. Discúlpame que no lo habíamos visto. Entonces, Ana Sofía, gracias por tu aporte. Es bien importante lo que tú mencionas. Mencionas tú, dices la palabra útil para manejar conflictos interpersonales en el trabajo, por ejemplo, entre áreas. Pero me pregunto cómo se conecta esto con la negociación como tal. Claro que sí. Entonces, acá, por ejemplo, está la imagen que nos puede dar la respuesta y es cómo resolver. ¿Sí? Primero, tengan por favor presente que yo debo identificar el problema, cuál fue la causa, ¿sí? Segundo, ¿qué es lo que realmente me está generando malestar? Si lo que me está generando malestar es que tengo sobrecarga laboral, o que me estoy quedando hasta tarde, o que mi compañera, claro, ella se fue temprano y yo me fui tarde, o cuál es la causa. La causa es realmente es que no hay una ecuanimidad dentro de un equipo de trabajo. Entonces ahí es donde empieza el proceso de negociación. ¿Cómo voy a abordar yo? ¿Qué técnico voy a utilizar con mi equipo de trabajo para entrar a un proceso de negociación? Y acá yo por lo general les sugiero un design thinking, que quiere decir es una lluvia de ideas donde yo hago un focus group primero con mi equipo de trabajo, mencionamos cuáles son esas rocas o esas piedritas en el camino que se nos están generando ese conflicto y cuál es la causa real, y partiendo de eso empezamos a generar lluvia de ideas para generar una negociación, porque por lo general somos cerrados a entender o a definir que las propuestas son solamente las que nosotros consideramos, pero si de pronto una persona tiene una mejor percepción o tiene una mejor visual del problema, como esa persona también puede dar un aporte para iniciar su proceso de negociación. Definir cuál es el objetivo. Si mi objetivo es, tengo una sobrecarga laboral, pues mi objetivo es poderme ir también a las 4 de la tarde como se están yendo mis otras dos compañeras, que haya una ecuanimidad, unos roles definidos y establecidos, y ese sería el objetivo, tener calidad de vida y bienestar, porque si hay unos roles definidos, yo voy a poder salir temprano igual que mis compañeros, ¿sí? Entonces, esas propuestas o acuerdos tú las vas definiendo con tu equipo de trabajo de acuerdo a esas herramientas que te hemos brindado. Tú decides si mediante la mediación, que sea tu líder que esté en ese proceso, mediante la negociación o la conciliación, que es un proceso que se genera. Bien, ¿me colaboras con la siguiente, por favor, José? Gracias, Ana Sofía, por tu intervención. Bien, entonces acá es muy importante, ya para ir haciendo un poco el cierre, porque sé que el tiempo apremia, es que tanto ustedes aprendieron el día de hoy de esto. ¿Qué tanto ustedes aprendieron acá dentro de este proceso? ¿Qué pasó acá? ¿Qué tanto ustedes aprendieron el día de hoy? Pues ahí es importante que ustedes con emojis nos vayan reaccionando, se llevaron algún aprendizaje, alguna transferencia del conocimiento, ¿qué pasó? Sí, acá digamos que hay algunas imágenes que me parecen súper importantes dentro de este proceso y algunas frases, y una de ellas es la que decía Albert Einstein. No podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. No podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones también es desarrollar la flexibilidad y la paciencia, seamos empáticos, centrarse en el futuro y no en el pasado, no volvamos al pasado. Hace 2 meses yo tuve un conflicto con mi jefe y otra vez es el mismo conflicto, no. El de ahora es el de ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Sí? La recomendación también es lo que les mencioné hace un momento. Eliminen el síndrome de estar señalando a los demás y empiecen desde hablar desde la persona propia y reconocer eso. ¿Qué siento yo?
¿sí? Y por último, use la primera persona para hablar de sus emociones. Siempre hable desde ustedes, de su percepción, que es muy interesante, que es lo importante que vamos a tener acá en este proceso. ¿Listo? Ya un poco para ir cerrando también, les agradezco por favor que ustedes puedan diligenciar el formulario, que lo vamos a compartir nuevamente en el chat para que ustedes por favor logren llegar a diligenciar ese formulario, que para nosotros es netamente importante poder compartir con ustedes este espacio. Y ya para ir cerrando, pues les agradecemos la invitación y este espacio a la universidad. Hoy hemos abordado herramientas concretas para transformar desafíos en oportunidades de negociación efectiva dentro de nuestros entornos laborales. Confío en que cada concepto, cada técnica y cada reflexión que compartimos hoy será útil en la toma de decisiones, en la construcción de relaciones sólidas y en el fortalecimiento de liderazgos conscientes que se ven en el futuro de la era digital en las nuevas organizaciones. Les invito pues a seguir aplicando lo aprendido con criterio, empatía y visión estratégica. Gracias por su tiempo, por su compromiso. Les deseo éxito en sus gestiones y que los próximos desafíos que enfrenten se conviertan en oportunidades de crecimiento profesional. Fue un gusto pues haberlos acompañado. No sé de pronto, José, si tienes alguna observación o Mayerly antes de poder finalizar un poco con este espacio. Estefanía, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Efectivamente, pues para nosotros siempre va a ser un gusto tener a la Agencia Pública de Empleo en estos espacios que proponemos desde la universidad. Son muy buenas las herramientas que nos das para poder identificar este tipo de conflictos, este tipo de situaciones que día a día se nos pueden presentar en nuestro lugar laboral, en nuestro trabajo. No sé si de pronto tengan dudas, inquietudes. Sabemos pues que nos pasamos 2 minuticos del tiempo establecido, pero pues estamos muy prestos a escucharlos y ayudarles a solucionar las dudas. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada, la pueden consultar en el YouTube de la dirección. Siempre vamos a colgar nuestras grabaciones allí, dado que pues sabemos que pueden servir para material de consulta. Quien quiera puede prender el micrófono, puede hacer las preguntas que desea. Acá estamos muy prestos para ayudar y acompañarlos en este proceso. Bueno, creería yo que no tenemos preguntas. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron Creo el que, día de hoy. perdóname, Dime. perdóname, porque creo que hay una, Ana Sofía dice que hablamos de conflictos, pero Tranqui. nada de negociación y que el título de la charla era temas de negociación. Entonces se llama negociación de conflictos en contextos laborales. Entonces, para que ella de pronto no se está diciendo algo como resolver un conflicto. Entonces, sí, Ana Sofía, efectivamente la negociación, y nosotros la enfocamos en este momento en el contexto laboral y hace parte del proceso de negociación de conflictos laborales. Como para darle respuesta a Ana Sofía que colocó en el chat ayer. Qué pena contigo. Dale, dale, no te preocupes, no hay ningún inconveniente. Listo, no sé si tenga más dudas, preguntas. Listo, no, yo creería que no. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos encontrarnos el próximo semestre con estas charlas de experto que siempre pues nos van a permitir asesorarlos en todo el tema laboral, nos van a permitir actualizarnos en cuanto a estos aspectos laborales y recuerden que desde la coordinación siempre estamos muy prestos a escucharlos y ayudarlos con todos esos temas que ustedes creen que debemos nosotros pues actualizarles. Gracias a todos por su asistencia, que tengan un excelente resto de noche. Hasta luego.